Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método Simplex para problemas de maximización. ¿Qué es el método Simplex? Método Simplex es una herramienta que nos permite resolver problemas de programación lineal, al igual que el método gráfico, a diferencia que este no cuenta con un límite respecto a las variables y a las restricciones. Será un procedimiento que nos permitirá mejorar la solución de nuestra función objetivo. Este proceso terminará cuando se haya alcanzado la solución óptima. Dentro de las características del método Simplex encontraremos que es utilizado para resolver modelos de programación lineal, no tendrá un límite respecto a la cantidad de variables, al igual se pueden manejar diversas variables y diversas restricciones. Nos generará mayores aproximaciones a la solución e identificará cuando se haya llegado a la solución óptima. Holgura, así se le llama a la variable de holgura porque completa la holgura existente. Una variable de holgura tiene coeficiente 0 en la función objetivo. Se suman las restricciones si esta es menor o igual y se restan si es mayor o igual. Expresan la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de las restricciones, al igual que las variables de decisión deben de ser mayores o iguales a 0. Según León en el 2015. Método Simplex, paso a paso. En este punto del tema y para poderles explicar cómo es que se resuelve este tipo de ejercicios, vamos a tomar como ejemplo la siguiente maximización, que es de la función objetivo, que es z igual a 2x1 más 24x2, teniendo las siguientes restricciones: 6x1 más 5x2 es menor o igual a 23, 10x1 más 10x2 es menor o igual a 23, y por último 4x2 es menor o igual a 23. El primer paso para poder resolver este tipo de problemas es convertir la función objetivo a su forma estándar y las inecuaciones a ecuaciones. ¿Cómo realizamos esto? A la función objetivo le vamos a agregar a un 0 y vamos a despejar igualando a este valor que es 0. En las inecuaciones lo que vamos a hacer es agregar la variable de holgura, la cual se representa con la letra S1, S2 y S3 como se ve en la imagen. Esto nos permite poder igualar al valor que ya teníamos representado en las restricciones como ejemplo. Paso 2. Elaborar tablas Simplex. Como se muestra en la siguiente imagen, lo que tenemos que hacer en las columnas es agregar primero la variable z, después las variables x, en este caso x1 y x2, y por último las variables de holgura, S1, S2 y S3 en el caso de nuestro problema. Por último, no nos debemos olvidar por poner nuestros resultados de las funciones. Por el otro lado, en la parte de las filas, lo que tenemos que hacer es agregar nuestras variables de holgura, S1, S2 y S3, y por último nuestra variable z. La siguiente parte de este paso es encontrar la columna pivote y la fila pivote. Para encontrar la columna pivote, lo que tenemos que hacer es ver todos los valores que se encuentran en la fila z y encontrar el que tenga el valor absoluto más alto. En este caso, como lo vemos, tenemos seleccionada la columna x2 que tiene menos 24 siendo el valor absoluto más alto. Para encontrar la fila pivote, lo que tenemos que hacer es dividir el valor resultado de cada función, que es 23 en los tres casos, por el valor que tenemos en la columna x2, pero de cada variable de holgura. Esto quiere decir 23 entre 5, 23 entre 10 y 23 entre 4. El que nos dé el valor más cercano a 0 es el que nos va a representar nuestra fila pivote. El tercer paso es sustituir la variable de salida por la variable de entrada. Para encontrar los nuevos coeficientes de cada fila, seguiremos la fórmula que dice fila original menos la multiplicación del coeficiente de nuestra columna pivote por la fila entrante. En este caso, la fila entrante es x2, mientras que la fila saliente es s2. Por ejemplo, en el caso de la fila s1, vamos a restar a los valores originales la multiplicación de nuestro valor pivote, que sería 5, por los valores de la fila pivote correspondientes, es decir, 6 menos 5 por 1, y así en cada columna, hasta que nos dé el resultado de toda la fila. Al realizar el procedimiento anterior en todas las filas, nos da nuestro punto de optimización, que es 276 quintos.
dado que en Z ya no hay valores negativos. Por último, para corroborar que nuestro resultado es correcto, debemos sustituir los valores obtenidos en nuestra función objetivo, como se muestra en la imagen siguiente. Nuestro resultado es correcto si nos da una igualdad. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos. Maximizar z es igual a 3x sub 1 más x sub 2, con las restricciones que se muestran en la pantalla, en la parte de arriba. Pasamos esas cantidades a nuestra tabla simplex. Primero empezamos con nuestra primera restricción. Pasamos 2x sub 1 en la columna de x sub 1. Sería 2. En la siguiente columna entregaríamos la 4x sub 2 con el número 4. Luego integraríamos nuestra holgura, que esta está en forma escalonada, ya que es una matriz. Tenemos nuestra R, que es igual a 6. Nuestra holgura es positiva, ya que es menor o igual a. Tenemos en nuestra segunda fila, que es la que está marcada de color naranja, que se explicará más adelante por qué está marcada así. Tenemos 5, 10 y así respectivamente. Luego en la fila 3, x sub 1 en la columna de x sub 1 en la fila 3. Tenemos el 3, el 2 y así sucesivamente de acuerdo a esa fila ordenadamente. La Z representa nuestra fila objetivo, la cual es la ecuación pasada en forma negativa. Para poder resolver nuestro problema, tenemos que encontrar nuestra columna pivote. Esta tiene que ser más cercana a menos infinito. Buscamos en nuestra fila objetivo cuál es la que es menos infinito. Menos 1 no puede ser. Entonces sería en la columna de x sub 1, que sería menos 3, que es la más cercana a menos infinito. La marcamos de algún color para diferenciarla, en este caso sería azul. Ahora tenemos que encontrar nuestra fila pivote. Esta se encuentra de la siguiente forma. Se tiene que dividir R entre la columna pivote, respectivamente en la misma fila. Tenemos 6 entre 2 es igual a 3, que están marcadas en nuestro lado derecho en la columna de color verde. Entonces sería 6 entre 2 igual a 3 en la segunda fila, 10 entre 5 igual a 2, en la tercera fila, 9 entre 3 es igual a 3. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra fila pivote y entrarla en la siguiente tabla. Nuestra fila entrante entraría como x sub 2 en la misma posición que está saliendo, sería en la segunda fila. Para poder entrar, los números tienen que ser de la siguiente forma. El número de intersección entre la columna y la fila pivote es el número que se va a dividir entre toda la fila saliente. Tenemos que es 5 entre 5 es igual a 1. La siguiente columna, 10 entre 5 es igual a 2. 0 entre 5 es igual a 0. Y así sucesivamente respectivamente hasta llegar a R. Así es como tenemos nuestra nueva fila entrante. Ahora tenemos que sacar nuestras nuevas cantidades de nuestras filas que nos faltan de rellenar, que sería la fila 1, la fila 3 y nuestra fila objetivo. Se hace de la siguiente forma. Tenemos en la fila 1 que hacer lo siguiente. Tenemos en nuestra columna nuestros números, que son nuestra columna pivote, que es como decíamos, la representación. Se toma el primer número, que sería la primera fila, que es la primera que vamos a llenar. Tenemos que hacer lo siguiente. La fila anterior, que es la primera tabla que tenemos, es la que va a restar a la multiplicación siguiente. Se multiplicaría el número de la columna de la fila correspondiente por nuestra nueva fila, que sería 2 por 1, que es nuestra nueva fila entrante, que sería x sub 2. Sería 2 por 1 es igual a 2 y 2
menos 2 es igual a 0. Así pasamos a la siguiente columna en la misma fila. Tenemos 2 por 2 es igual a 4. 4 menos 4 es igual a 0. En la siguiente columna y en la misma fila. Seguimos manteniendo nuestros números. 2 por 0 es igual a 0. 1 menos 0 es igual a 1. Y así respectivamente en toda la fila. El mismo procedimiento se va a hacer en las siguientes filas. De acuerdo al número que está en la columna pivote, es el número que va a multiplicar. En este caso en la fila 3 será el número 3. En la fila objetivo sería el menos 3. Ya que notamos que en la fila de la nueva tabla, en la fila objetivo, tenemos que los números todos son positivos, quiere decir que nuestra ecuación está maximizada. Siguiente ejemplo, maximizar z es igual a 8x sub 1 más x sub 2, con las restricciones que se muestran en la pantalla en la parte de arriba. Tenemos que vaciar esta información en nuestra tabla simplex de la siguiente forma. En la primera columna empezaremos con x sub 1, la segunda columna, que serían nuestras variables de decisión, x sub 2, luego nuestras variables de holgura, las cuales se representarán de modo escalonado de acuerdo a los números de restricciones que tengamos. Tenemos a nuestra R, que significa array, que es a la derecha. Tenemos en esta parte que poner los números que tenemos en nuestras restricciones del lado derecho, que serían en 10, 8, 1. Ahora, para nuestra tabla simplex tenemos que vaciar nuestra ecuación de forma negativa, que es la fila Z, que es en forma negativa. Ahora tenemos que encontrar nuestra columna pivote. Esta se encuentra de la siguiente forma. En la fila objetivo tenemos que encontrar un número que sea más cercano a menos infinito. Sería menos 8. Marcamos nuestra columna de algún color o alguna raya para identificarla. Ahora, tenemos que encontrar nuestra fila objetivo. Esta se encuentra dividiendo la fila R entre la columna x sub 1, que es la columna que tenemos como pivote. Tenemos que dividir el mismo número que está en la misma fila. Sería 10 entre 1 es igual a 10, que está marcada del lado derecho de color verde. La segunda fila, 8 entre 4 es igual a 2. La tercera fila, 1 entre 1 es igual a 1. La fila objetivo no se divide. Ahora tenemos que crear una nueva tabla simplex para poder ver si ya se maximiza nuestra ecuación. Creando nuestra nueva tabla simplex, tenemos que entrar nuestra nueva fila, que es la que acabamos de hacer, nuestra fila pivote. Esta ingresará con un nuevo nombre, sería x sub 3. Ya que es la fila 3. Para cambiar los números sería de la siguiente forma. De acuerdo al número que está intersectado entre la columna pivote y la fila pivote, que en este caso sería 1, se dividiría la fila entre la columna. 1 entre 1 sería 1. Colocado en nuestra fila objetivo. Es nuestro primer número. 6 entre 1, 6. 0 entre 1, 0. 0 entre 1, 0. 1 entre 1, 1. 0 entre 1, 0. Y 1 entre 1 es igual a 1. Ya tenemos nuestra fila objetivo. Ahora tenemos que encontrar nuestras siguientes filas para llenar nuestra tabla simplex. Tenemos en la primera fila que hacer lo siguiente. En nuestra columna pivote, en la fila que vamos a hacer nuestros nuevos números, es de la siguiente forma. Esa es la fila vieja. Tenemos que restarle la multiplicación de nuestro número que está en nuestra columna por el número de la fila entrante de la tabla nueva de
nuestra tabla. Sería 1 por 1 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0. Y así sucesivamente. 1 por 6, 6. 2 menos 6 es igual a menos 4. Así sucesivamente se hace en toda la fila y se realiza el mismo procedimiento en las demás filas. Notamos que en nuestra tabla los números de la fila objetivo son positivos. Esto quiere decir que nuestra ecuación ha sido maximizada. Ejemplo 4, tomado del video Método Simplex, programación lineal. En este siguiente ejemplo vamos a trabajar con la función z igual a 300x1 más 400x2 y las restricciones 3x1 más 3x2 menor o igual que 120 y 3x1 más 6x2 menor o igual que 180. Como lo explicamos en los pasos anteriores, lo que tenemos que hacer es realizar nuestra matriz, acomodando nuestras variables de holgura, nuestra z y nuestro resultado y nuestras variables de holgura en las filas. Encontramos las filas pivote, la columna pivote, desarrollamos el proceso de Gauss y asimismo llegamos a la segunda tabla, en donde todavía no queda totalmente resuelta, ya que todavía en z nos queda un menos 100. Aquí volvemos a hacer lo mismo, encontramos la nueva fila pivote, la nueva columna pivote y volvemos a aplicar Gauss. Ya en la tercera tabla podemos ver que queda completamente resuelto, encontramos los valores que maximizan la función, ya que nuestra z no tiene ningún valor negativo.